Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Estamos con muchísimo gusto iniciando la semana con ustedes, Rafa Güemansi, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana, su servidora Laura Barrera. Y bueno, una semana, Güemansi, Rafa, que mucha gente a lo mejor todavía está descansando. Los niños no han regresado a la escuela en muchos casos, así que hay que tomársela tranquila. Nosotros no aquí, con el acelere de la información. Un arranque de semana que además hace ratito se sintió un movimiento sísmico de 5.7 grados con origen en Guerrero, las costas de Guerrero. No activó la alerta sísmica porque el rango, dice el Servicio de Alerta Sismológico, estaba fuera de la intensidad que la activa, pero bueno, no obstante, se siguieron los protocolos de emergencia y afortunadamente no se reportan más que algunos casos de algunas crisis de pánico que no faltan en estos momentos, pero todo en orden y bajo control. De inmediato empezaron a sobrevolar la Ciudad de México para ver que en todo estuviera en orden y calma y se siguieran precisamente los protocolos de evacuación como lo vivimos hoy alrededor de las 3 de la tarde con 15 minutos. Y bueno, después de este inicio de semana muy movido, nosotros queremos compartir con ustedes muchas cosas que hemos preparado, desde lo que hemos visto o lo que ocurre en Iztapalapa este fin de semana tradicionalmente, hasta, por ejemplo, conmemorar de una manera literaria a George Steiner. Precisamente vas a platicar con... Tomás Granados, viene ¿no? Tomás Granados Salinas, editor, para platicar acerca de este libro, que es realmente una joya. Imagínense George Steiner hablando, pero solo de música. Wow. Va a estar bueno, ¿no? También viene Gabriela Kramer de Marionetitlán, directora de esta compañía, con dos marionetistas que nos van a mostrar algunos de los personajes que próximamente se presentan en el Teatro Lénico con una obra monumental que es Peer Gynt. Y como lo hemos venido haciendo al inicio de cada semana, estrenamos mural, hoy celebrando la obra de una artista mexicana, Eni Steinberg. Ella tiene ascendencia polaca, rusa, veracruzana, ha expuesto a lo largo y ancho del planeta, actualmente está exhibiendo en Los Ángeles y hoy está presente en este mural aquí en Noticias 22. Ya les platicaremos más a lo largo de la semana de esta singular propuesta que engalana nuestra escenografía. Y bueno, después de este anuncio de algunos de los contenidos, los invitamos a quedarse. Comenzamos. Este año la celebración del Día del Libro y el Derecho de Autor se extenderá hasta los primeros días de mayo. Esta es la información. En 15 sedes, entre las que se encuentran el Museo Nacional de Culturas Populares y el MUAC, se realizará del 3 al 5 de mayo la Fiesta del Libro y la Rosa. A lo largo de estos 3 días, se tendrá la oferta literaria de 440 sellos editoriales y se realizarán 300 actividades. Es muy importante, es una fiesta interdisciplinaria, es una fiesta que celebra la cultura escrita, la palabra, porque recordemos que el origen de la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, o la fiesta del Libro y la Rosa, recuerda este aniversario luctuoso de Cervantes, de Shakespeare, del Inca, Garcilaso de la Vega. Entonces, recordamos, por supuesto, escritores, recordamos las grandes obras literarias que nos legaron, pero lo hacemos celebrando desde distintas disciplinas artísticas. La Fiesta del Libro y la Rosa iniciará con la conferencia de Leila Guerrero, para seguir con la presencia de Lucina Jiménez, Luisa Iglesias, Diana Gutiérrez, Valeria Luiselli, Paula Soto Maldonado, Jessica Sobrino y Julieta Fierro. Los temas centrales que tendrá esta edición serán la crónica y el periodismo como géneros de reflexión en nuestro tiempo, la literatura de no ficción y la migración. Se recordará a Amado Nervo, José Emilio Pacheco, Inés Arredondo, María Moliner y Emiliano Zapata, así como los 90 años de la autonomía universitaria, la llegada a la luna y los 80 años del exilio español. Otra cosa importantísima también es la participación de los jóvenes en nuestro programa. No solamente nos gusta invitarlos como receptores de lo que estamos haciendo, sino como participantes, como actores muy activos. Entonces van a participar en el programa, lo podrán ver, moderando mesas, comentando libros. Eso para nosotros es fundamental, ¿no? Abrir los espacios precisamente para que ellos
estén participando. Otro tema fundamental es equidad de género. Hay distintas actividades. Vamos a escuchar a mujeres cronistas como Magali Tercero. El programa literario lo abre una extraordinaria escritora argentina, Leila Guerriero, que va a estar justamente pues, el día de la inauguración, abriendo el foro de La Fuente, que es el espacio coordinado por la Dirección de Literatura de la UNAM a cargo de Rosa Beltrán. Noticias 22, Alberto Aranda. Y aunque se les cruzó Semana Santa a Shakespeare y a Cervantes, no hay pretexto para no acercarnos a esta fiesta y celebrar a San Jordi también, regalar una rosa, regalar un libro y por todo lo alto la literatura, evocando que es mañana el aniversario luctuoso, de hecho, de estos dos grandes próceres de las letras a nivel mundial. Pues sí, se ha hecho podemos decir que empieza a hacerse una tradición también en nuestro país y yo creo que además el atractivo de la rosa, porque como que ahí hay algo de yo te regalo esto porque te lo recomiendo, porque es una manifestación de amor, de cariño, de amistad y eso le da un sentido muy especial a la lectura, ¿no? Y además pensar que convierte el Centro Cultural Universitario y también otras partes de la Universidad Nacional Autónoma de México, como por ejemplo la Casa del Lago, durante esos días los convierte literalmente en un centro en donde no solamente tenemos acceso a las editoriales o a los fondos editoriales que regularmente conocemos o que se encuentran en otras ferias, sino también al vasto trabajo de edición que hace la UNAM, que año con año todas sus dependencias, todos sus institutos, todas sus facultades publican. Estamos hablando de una de las universidades que tiene el mayor volumen de edición anual en habla hispana, una de las que tiene el mayor volumen, cerca de 2,000 libros al año. Imagínense la capacidad de conocimiento que constantemente se hace en este sitio. Y bueno, sí, es La Rosa, es San Jordi, es Shakespeare, es la UNAM, son los libros, ¿no? Cervantes, es el Inca, Garcilaso, es un largo, etcétera. Y también que no se nos quite esta tradición de cuando ya leímos un libro y queremos compartirlo, dejarlo ahí, en la estación de camiones, en la parada del taxi, donde sea, dejar un libro para compartirlo con alguien más. Esa es una muy buena idea, por ahí también hay páginas en las cuales uno puede ir escribiendo, dejé este libro para que alguien más lo recupere, en alguna red social, escribirlo y seguramente alguien irá a recuperarlo y nos permitirá darle una nueva vida a esa publicación. Por ahí dicen que ningún libro es malo. Solamente tiene que encontrar a su lector. Lector apropiado. Difiero. Sí. Tenemos danza. Tenemos danza y fíjense que, bueno, hace poquito platicábamos de ella, bajo la asesoría artística de la primera bailarina Elisa Carrillo, nominada recientemente al premio Benoit de la Danse, hay una presentación por parte de la Compañía Nacional de Danza. Así es, que está por iniciar su temporada de primavera en el Palacio de Bellas Artes. Con un doble programa, clásico y contemporáneo, la Compañía Nacional de Danza ya se prepara para su temporada de primavera 2019, la cual iniciará el 25 de abril en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Vamos a tener 2 programas y queríamos tener un panorama amplio del ballet. Vamos a tener un programa con Giselle, que es un ballet romántico, en una nueva versión para nosotros, que fue hecha por Antón Dolín en 1941 y es la primera vez que nosotros tenemos esta versión. Y tenemos un programa de ballet contemporáneo formado por varios coreógrafos. Vamos a tener a Stanislav Fecho, vamos a tener una coreografía también de Yasmín Barragán, una coreografía de Miss Volpi, que también ya es parte del repertorio de la compañía, y vamos a tener el estreno de un ballet de Nacho Duato, por Vos Muero, que bueno, es una gran experiencia para la compañía poder trabajar con este gran coreógrafo. La versión de Giselle de Antón Dolín tuvo su premiere en 1940 en Nueva York. Ahora, sus 2 actos contarán con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Ishad Bagirov. Cuauhtémoc Nájera, codirector de la compañía, destaca los desafíos técnicos. Bueno, cada una de ellas tiene un desafío interesante. Por ejemplo, en Giselle, la pureza técnica, el estilo y la calidad interpretativa que se requiere. En el caso de Nacho Duato es un lenguaje que se basa en el ballet, pero que es un lenguaje totalmente contemporáneo. Entonces tiene para nosotros, que es la primera vez que trabajamos una obra de Duato, el requerimiento de concentración, de aprendizaje de una nueva forma de hablar el ballet.
Para Elisa Carrillo, la Compañía Nacional de Danza debe apuntar a una proyección internacional. Que la compañía sea una compañía que tenga un amplio repertorio y que también tenga una proyección internacional, porque es muy importante que nuestro país también sea reconocido en esa parte. Tenemos bailarines con mucho talento, con muchas ganas de trabajar, y creo que es importante lograr eso, ayudar a que la gente mexicana, los coreógrafos mexicanos puedan tener proyección internacional, porque también gente de otro país vea lo que estamos haciendo aquí. La temporada de primavera 2019 de la Compañía Nacional de Danza concluirá el 29 de abril en el Palacio de Bellas Artes con la presentación del Ballet Giselle y la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues imagínense con una asesora de ese nivel. Así es, bueno, no hay que perderse el inicio de la temporada de primavera y la invitación. Y tenemos más, ahora, ¿qué te parece? ¿Literatura? Regresamos a la literatura y cruzamos el océano, pues tras recibir el Premio Phil de Literatura en Lengua y Romance hace unos meses, la poeta uruguaya Aida Vitale está a unas horas, prácticamente unas 8 horas, de convertirse en la quinta mujer galardonada con el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero todavía no respondo debidamente a todo lo que está detrás de este acto. Es decir, un premio que no me esperaba para nada, y menos, claro, ahora que llegó, digo, porque no llegó 10 años antes, entonces yo estaba en mejores condiciones para responder a esto que es un poco abrumador en cuanto a responsabilidades. Abrumada con la tensión mediática previa a recibir de los Reyes de España el máximo galardón de las letras hispanas, Aida Vitale destacó la importancia de Cervantes y El Quijote en su obra. De Cervantes hay sobre todo el buen humor con el que puedo asumir todos los riesgos. Pero la verdad es que, claro, como le ha pasado a todo el mundo que le empezaba a leer El Quijote, descubrí que era el libro de mi vida, y además empecé a encontrar que tenía sentido porque empecé a buscar los Quijotes y los Sanchos. Claro, era mucho más fácil encontrar un Sancho en la vida que un Quijote, pero bueno, me sirvió también para casi como un tratado de psicología precoz, para elegir la gente, los amigos. La poeta uruguaya tuvo también palabras para hablar de la importancia de México en su vida, donde se exilió 10 años y mantuvo amistad con grandes escritores como Octavio Paz. En México, de alguna manera, nací también a muchas cosas. México, ustedes los españoles lo saben bien, fue un país de acogida. Ir a México era ir al país de Alfonso Reyes, por ejemplo, que era un escritor, bueno, no sé si acá en España es tan leído, pero Alfonso Reyes es un poco el heredero más acabado, para mi gusto, en México, de lo que es la cultura española. El habla, que es lo primero que encontramos en el país, en un país como México. Un habla española distinta, con terminaciones de pronto distintas, con un poco eso que para los mexicanos es esencial, el picante. Yo detesto el picante, pero el picante cuando está en la lengua es otra cosa. Y los mexicanos han logrado tener una lengua picosa. Tras el encuentro con la prensa, Aida Vitale depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un manuscrito de José Bergamín de 1950, así como las primeras ediciones de sus obras Oidor Andante y La luz de esta memoria. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. En el siglo XIX, Henrik Ibsen escribe Peer Gynt, que después Edvard Elgar le hubiera puesto música, y ahora llegan al Centro Cultural Helénico con una propuesta que de verdad
les va a encantar a todos, que conoceremos después de esta brevísima pausa. Está con nosotros Gabriela Espinosa, Alejandro Camarena y Gabriela Kramer de Marionetitlán, una compañía especializada en teatro de títeres para jóvenes, para adultos, que durante el mes de mayo da vida a un personaje clásico del imaginario de todos los tiempos, muy apropiado para la época que corre, de Henrik Ibsen, que es Peer Gynt. Vamos a ver un fragmentito de la pieza. Ellos están aquí y los invitamos a venir a platicar. Adelante. Seré un rey, o mejor aún, emperador. ¡Ay, estás loco de atar! Claro que podrías llegar a hacer algo si no tuvieras la cabeza llena de embustes, hojarasca y desatinos. ¡Ay, arróguenlo contra la loca! ¡Que se haga papilla! ¡Ay, acabarán matando a mi hijo! ¡Ay, Dios! Bueno, si quieren ver la verdadera historia de Peer Gynt, los invito todos los fines de semana de mayo en la Capilla Gótica. Ahí los esperamos. Adelante, muchas gracias. Si gustas, Gabriela, pasarte por acá. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo estás, Gabriela? Dos Gabrielas aquí. Adelante. Bueno, pues vemos aquí a Peer con este entusiasmo de su primera época, de su juventud, tratando de demostrar justamente su búsqueda por la vida, que yo creo que es algo que en la época actual, Gabriela, es realmente muy necesario reflexionar para ello. En torno a ello, para los jóvenes, para las personas de todas las edades, pero yo creo que esa búsqueda de identidad es uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Sí. Sin embargo, bueno, Peer Gynt no es una obra que se ponga muy seguido. Miren, ahí lo estamos viendo. Peer Gynt es, pues sí, una obra sobre la identidad. Y el tema de la identidad es muy actual, porque lo que pasa es que en las sociedades tradicionales, pues ese no es un tema, pero porque el hijo de un campesino, pues va a ser campesino. Pero cuando vemos ahora a los campesinos ir a Estados Unidos a trabajar en quién sabe qué, enfrentando una nueva cultura, nuevos valores, entonces se preguntan, ¿quién soy? Y pues no es tan fácil responder. Y para cualquiera de nosotros no es fácil responder, ¿quién soy? Bueno, eso es lo que trata Peer Gynt. Peer Gynt nos hace pensar, nos da un referente para entender lo que estamos viviendo. Y nos identificamos con los personajes. ¿Por qué no nos platicas un poco cuáles son los personajes que nos trajiste en esta ocasión? Desde luego, aquí estamos. Claro, aquí está Peer. Y aquí está Ace. Yo me parezco a ti, ¿verdad? Además, esta es una obra divertida. Es una obra espectacular. Es una obra muy importante de la literatura universal. Y es una obra que se pone, como decías, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque es una obra difícil de montar, muy larga. Bueno, pues no se la pierdan. Nosotros vamos a presentar la primera mitad, la del Peer joven, en mayo. Más adelante presentaremos la segunda parte. Y la vamos a presentar con marionetas, porque las marionetas son muy impresionantes. Ahí estamos viendo algunas imágenes ya en la escena de Peer Gynt. ¿Por qué dividirla en dos partes? Por las dimensiones de la obra, porque es una obra realmente muy larga. ¿Cuánto duraría si se presentara de manera...? Duraría 6 horas. 6 horas. Y eso, pues, a ver quién aguanta 6 horas metido en un teatro. Entonces, ya estamos acostumbrados que esta obra se divide en 2 partes. Así es como se presenta, pero es muy raro.
Es muy raro. ¿En que se marionetas presente. hay alguna otra versión que exista? ¿Esta es la primera Sí, versión? sí, se presentó entre las dos guerras, al principio del siglo XX. En Estados Unidos había una compañía ambulante que la presentaba con marionetas y ahora las marionetas están en un museo. Es la única que yo sepa. Ahora, platícanos un poquito, decíamos, bueno, los personajes, vemos Asa, vemos Peer Gynt. El Rey Tu personaje es el Rey Troll. Ujú. ¿De qué técnica estamos hablando, Gabriela? ¿De qué tipo de marionetas? Porque, bueno, dentro de la historia de las marionetas hay de muy diversos materiales, técnicas. La compañía que tú diriges se ha especializado en este tipo de creaciones que son artesanales, artísticas, no se parecen a ningún otro tipo de marionetas que hayamos visto anteriormente. ¿Por qué? Bueno, las marionetas que yo hago son de madera. Prácticamente todas son de madera y es la forma más tradicional de hacer marionetas. Es una técnica que pues a mí me gustó mucho porque es una técnica muy impresionante. Si nosotros vemos a un actor sobre el escenario, bueno, pues es natural que sea un ser humano, pero un muñeco de madera que se comporta como un ser humano, que sufre, que, en fin, nos atrapa. Eso es lo bonito de las marionetas. Pero claro, estamos muy acostumbrados a ver marionetas que hacen malabares en los parques. Lo que nosotros hacemos es teatro clásico. No somos para nada los primeros, en Europa es muy común, pero se hace en teatros fijos. Nosotros sí que tenemos un teatro que se puede mover porque, pues desgraciadamente aquí no hay un teatro fijo dedicado a marionetas. Entonces, sí nos podemos presentar en distintos teatros. Ahora va a ser en la Capilla Gótica, que es un lugar precioso. Bueno, pues es como donde iría el altar, va a estar ahora la función, una función clásica, en el coro, los músicos, entonces es una Hay músicos experiencia. además. Sí, además Músicos en tenemos vivo. música en vivo de Edvard Grieg, que además todo el mundo conoce esas piezas porque salen en anuncios, en caricaturas, es muy fácil de verlas y la van a disfrutar mucho. Entonces, vale la pena que vayan a ver esta obra que es difícil de ver en otro lado y que es un espectáculo. Gabriela, bueno, esto se va a presentar los fines de semana de mayo, ya decías, en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Gabriela, vale la pena mencionarlo, tiene un enfoque muy particular. Ella es doctora en filosofía y siempre con el deseo de ser marionetista desde muy, muy pequeña, cosa que ya lo logró. Tiene su propia compañía de marionetas afincada en México, con talentos mexicanos, como estos dos jóvenes que están aquí, que forman parte de la compañía. Así que es una gran oportunidad para disfrutar de esta pieza para los jovencitos y para los niños y toda la familia. Para todos, en especial, las mamás siempre se enamoran de Ace. A lo mejor se identifican, ¿no? Por ahí. Sí, claro, claro. Y los jóvenes, yo creo que con Con Pierre sin también. lugar a dudas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias 22 después de conocer a este personaje emblemático de la literatura romántica nórdica. A ver, dinos cómo se Peer Gynt. pronuncia. Tú le sabes un poquito al noruego. Bueno, lo que pasa es que, mira, a mí ¿sabes? Ese personaje me gusta mucho, Peer Gynt. De hecho, pronunciado sería más o menos así, Peer Gynt. Está escrito en 1867, forma parte de la literatura romántica de Noruega. ¿En qué sentido? Lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento. Muchas historias populares fueron recopiladas. De hecho, hay un filólogo que se va a toda Noruega para escuchar los dialectos y crear un nuevo idioma que se llama Nynorsk. Se crea Ibsen, que es el que hace Casa de Muñecas, estrenada en Alemania con escenografía de Edvard Munch,
O sea, estamos hablando de esta generación. Escribe esta novela costumbrista que ocurre en Jotunheimen, que son los gigantes de hielo, son unas montañas, mismo lugar a donde se va después Edvard Grieg para escribir la música, y es costumbrista, es un pícaro, pero que además es profundamente cercano a los mitos populares, no solamente nórdicos, también alemanes. Entonces es bastante está anclado cercano, realmente en, ¿no? en la tradición popular y en esto, ¿no? El ¿no? cambio de una vida rural a una vida citadina, de ya no la herencia de quienes fueron campesinos y que no tenían más que cuestionarse en la vida, sino este joven que viene y se cuestiona. Y creo que eso aparece en otras tradiciones europeas también. Y que está por ahí fundamentalmente en la idiosincrasia de estos países al día de hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que bien para identificarse con muchas personas que viven también eso en nuestro país. Y bueno, tenemos información en torno a Iztapalapa, por cierto. El fin de semana. Imagínense, 2 millones de personas es más o menos lo que se congrega en la alcaldía de Iztapalapa cada Semana Santa. Efectivamente. En 2012, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se convirtió en patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Recientemente se ha enviado una solicitud al gobierno federal para que se declare patrimonio cultural inmaterial de la nación y posteriormente declararlo ante la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los actos festivos que expresan tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes son consideradas patrimonio cultural inmaterial. La declaratoria que se hizo en el 2012 conlleva que llevemos un seguimiento para obtener la declaratoria como patrimonio cultural intangible a nivel nacional. ¿Qué puede contar desde ahora con mi amistad? La comunidad de Iztapalapa está muy confiada que esto lo podremos lograr sin mayor contratiempo, la declaratoria nacional, igual que la de la UNESCO, porque se reúnen las características que los requisitos pues que la UNESCO solicita para este reconocimiento. Al sostener la declaratoria nacional y de la UNESCO, la representación recibiría la protección del Gobierno de México, así como de dicha organización. La festividad, que representa el sincretismo mágico-religioso del mundo mesoamericano y español, ha mantenido viva la identidad del pueblo iztapalense por alrededor de 2 siglos. Una manifestación obviamente que tiene antecedentes desde el México colonial, con la llegada de los españoles. Esta tradición inicia con el teatro evangelizador, es decir, tenemos ya varios siglos con estas representaciones, aunque si bien sabemos que se interrumpe, después desaparece por algún motivo y se retoma en 1833 y 1843, que es la que nosotros hoy podemos ver. La festividad hermana a los 8 barrios originales de Iztapalapa. El trabajo, esfuerzos y aportaciones de sus habitantes en su preparación es una reminiscencia mesoamericana del tequio, que es el trabajo y aportes de la comunidad hacia la comunidad. El Cerro de la Estrella, donde culmina el Vía Crucis, es considerado desde épocas prehispánicas hasta la fecha como una montaña sagrada. Esta tradición tiene 3 valores esenciales. Son los valores de identidad, o sea, los valores sociales y los valores históricos. Históricos, ¿por qué? Porque tenemos 176 años de llevar a cabo esta representación de manera ininterrumpida. Sociales, porque representa un valor de identidad social y de refuerzo de las relaciones entre los vecinos de los barrios. Nos conocemos prácticamente todos a la gente que vivimos en los barrios, ¿sí? Y de identidad, porque nos identificamos de todos los lugares del país como los que representan la Pasión de Cristo en Iztapalapa, amén de la cantidad de visitantes que nos visitan anualmente, que aproximadamente llegan a sumar 2,5 millones de personas. Hoy, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación, millones de mexicanos somos testigos de esta tradición que muchos hemos hecho nuestra. La declaratoria nacional se espera concretar para 2020. A finales del mismo año se enviará la solicitud a la UNESCO.
en dado caso de ser aceptada. Para 2021 se espera que la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa forme parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro, ya en su segunda semana de actividades. Allá se encuentra mi querido amigo y maestro Juan Arturo Brennan, quien nos tiene los pormenores de este evento y una gala musical que se está viviendo esta noche. Juan Arturo, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Buenas noches también, Laura Womansin, qué gusto estar aquí, estar con ustedes y con los televidentes. En efecto, una parte sustancial del Dream Team de Noticias 22 está aquí, instalado en Durango, con motivo de lo que ya dijeron allá. No te rías, Rafael. En efecto, se está llevando a cabo la segunda semana de actividades del Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro. Es un festival que, a pesar de que lleva el nombre de uno de los más ilustres compositores de este estado, de hecho nació aquí en Durango capital, es un festival que tiene, sí, música, pero tiene muchas otras cosas y se desarrolla no solamente en los dos teatros principales de la ciudad, sino en muchas otras sedes que además se desarrollan en esas sedes por motivos además de artísticos, sociales muy importantes. Pero ¿por qué se los cuento yo si tenemos a la voz autorizada que nos lo va a contar? Vamos a escuchar ahora una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer hace apenas unos minutos con Claudio Herrera, quien es el director de este Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro. Vamos a escucharla. Estamos aquí sobre el escenario del Teatro Victoria, que es una de las dos sedes principales, aunque no son las únicas, del Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro. El caballero que me acompaña aquí, gracias por estar con nosotros. Muchas Claudio, gracias. es Claudio Herrera, además de pianista de carrera. Él es el director de este festival y además es un promotor cultural importante aquí en Durango y vamos a hablar unos cuantos minutos con él sobre este festival. Claudio, gracias por recibirnos de nuevo. El festival ya lleva algunos días de arrancado, toda la Semana Santa estuvo en pleno. ¿Cómo ha ido de manera general en cuanto a eventos y muy importante en cuanto a público y el impacto que ha dejado en la sociedad de Durango? Sí, justamente, primero que nada, pues a tu televidentes, muy buenas tardes. Y sí, justamente este festival por tercera ocasión tiene un corte puramente de alto nivel artístico y cultural. ¿Verdad? Ha sido esta una dinámica que hemos establecido desde que iniciamos esta administración y con la gran ayuda de esta administración hemos podido hacer justamente de este festival ya un referente a nivel nacional y internacional, podemos decirlo. Esta semana que pasó hemos tenido eventos importantísimos, cada noche tenemos el evento estelar, donde hemos podido tener la oportunidad de tener a los grandes ganadores de músicos, por ejemplo el violinista Solén Paidassi, que fue ganadora del premio Marguerite León de París, el primer lugar, con la orquesta acompañada del festival, que son 80 músicos que vienen de América del Sur y de varias orquestas del país y conforman la orquesta del festival de Ricardo Castro. Una pregunta, permíteme interrumpirte. A nivel institucional, ¿este festival cómo está sustentado? Las instituciones que lo soportan, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Pues justamente como comento, aquí al 100% está justamente sustentado por el gobierno municipal, ¿sí? Ese es al 100%. Entonces es un apoyo muy fuerte que se le da a esta iniciativa, ¿verdad?, de cultura, porque para nosotros es muy importante la cultura. Pienso que el país cambiará mucho si nos enfocáramos mucho al arte y la cultura de manera general. Se cambiarán muchísimas cosas y bien sabemos que siempre ha sido uno de los ejes más importantes de una sociedad. Ciertamente. Ahora, tú eres músico. Ya lo dije, todo el mundo lo sabe, todo el mundo te conoce. Sin embargo, este festival tiene una programación muy ecléctica, la ha tenido en ocasiones anteriores y la tiene ahora, que no está cimentada tanto en la música como otros festivales. Háblanos un poco de otras materias importantes, culturales y artísticas que se tratan en el festival este año. Sí, este año estamos justamente, aparte de literatura, por ejemplo, tenemos todos los días un evento literario a las 6 de la tarde, todos los días tenemos un evento para la familia, porque hay que decirlo, son vacaciones, la gente va con su familia y desea disfrutar de algún evento artístico. Todos los días estamos con un evento también a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, la plaza principal de la ciudad, donde tenemos teatro, tenemos magia, tenemos diversión para los jóvenes, para las familias, de hecho. Tenemos exposición muy importante, este año se festejan los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci
Hicimos unas copias exactamente, unas reproducciones de las que tiene Leonardo da Vinci, varias de ellas y sus máquinas también hechas por artistas de Durango. Nosotros, los artistas de Durango, también es importante decirlo y recalcarlo, de que es importante la labor que ellos hacen durante el año. Los locales hay que tomarlos en cuenta, los artistas locales hay que darles importancia, no solamente que sea un festival con gente de foráneos, sino que también gente que participa importante de los locales, que sean más de 200 para este festival. Muy bien, ahora en ese sentido vamos a darle un poco la vuelta. Sí, es un festival de un perfil internacional y local y estatal. Desde el punto de vista del público, ¿reciben ustedes público de fuera de Durango? ¿Tiene ya un impacto regional este festival en cuanto a quienes asisten Claro a que él? sí, claro que tú sabes bien que es muy difícil mantener que sea en un teatro todos los días, sobre todo en Durango, en cualquier lugar del mundo. Hemos tenido mucha participación de la gente, muchísima, y eso es muy, muy grato ver esto. Ahora, la parte justamente del público lo ha aceptado, hemos tenido muy buena aceptación del público de Durango, y eso ha sido algo que nos ha impulsado a seguir en esta línea. Podría ser que es ecléctico, podría decirse que es esto, pero la gente está ávida. Hemos llevado la cultura a las colonias y la gente se llena de los eventos de las colonias, cosa que no es sencillo, pero hemos hecho toda una política que ya tenemos varios años con esto y que ha funcionado muy bien. Esto que me dices de llevar los eventos artísticos del festival a las comunidades implica que varios, si no es que una buena parte de los eventos son gratuitos para estos públicos. Así es, todos son gratuitos, menos la parte de los teatros, Teatro Victoria donde nos encontramos, Teatro Ricardo Castro, pero todos los eventos demás son gratuitos, y también los talleres, y también toda la parte académica. Los grandes maestros que vienen a Durango están dando clases magistrales. Así involucramos un parte de la parte académica, que es muy importante, y pues se ve la participación de los jóvenes estudiantes con esta gente que viene de otros países. Muy bien, y finalmente, para concluir este breve encuentro de hoy, de lo que falta del festival de hoy hacia su final, piensa, ¿qué recomendaría si fueras a recomendar un evento? ¿Qué es el evento estelar de lo que falta del festival? Si quieres escoger alguno. Pues es que es difícil, es que sí, la verdad, cada día hace un evento magnífico, de lo mejor del mundo. Pasado mañana se presenta, como el día de hoy, Ana Fedorova, una de las grandes pianistas reconocidas mundialmente, va a estar con la orquesta del festival, que es el último concierto de la Orquesta Sinfónica, se presenta Ana Fedorova, pero pues qué decir, también tenemos a la compañía Delfos, muy conocida de danza, tenemos a Glis Gutiérrez, la gran cantante cubano-americana que estará presentándose en la clausura, y pues mañana tenemos a Artyom Derboy, de los grandes maestros de la guitarra, él es maestro en Moscú. Entonces, pues todavía sí, ¿no? Todos los días, por eso yo recomendaría todo. Hemos vivido esta semana cada día un evento de gran talla internacional, de verdad impresionantes, y no podría decir que esto ha sido mejor que el otro, todos han sido diferentes, pero todos el mismo nivel. Pues no pueden ser mejores recomendaciones. De entrada, Claudio, mil gracias por habernos recibido aquí. Vamos a estar pendientes durante el resto de la semana de lo que queda del festival y, como siempre se dice, mucha suerte para todo lo que falta, y qué bueno que lo que ha venido anteriormente haya sido exitoso. Gracias mil, y estaremos por aquí en contacto. Gracias a ustedes, aquí estaremos siguiendo, y pues invitándolos a que vengan esta semana, que seguimos todavía con este festival internacional, que de verdad vale la pena pues justamente compartirlo y disfrutar. Pues muchas gracias a Juan Arturo Brennan, capitán titular de este Dream Team que está ya en Durango. Un abrazo enorme y regresamos, cámaras y micrófonos, para disfrutar y compartir con todos ustedes que nos sintonizan parte de este festival, de este encuentro musical que pertenece precisamente a el grupo Coral Anónimo. Los dejamos con estas imágenes, una brevísima pausa desde Durango, por supuesto, y regresamos a platicar de mucho más aquí en Noticias 22. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y la verdad me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta entrevista que dentro de unos instantes vamos a comenzar, porque tiene que ver con un adelantado onomástico, el cumpleaños número 90 de George Steiner. Él fue, o él es, uno de los pensadores, filólogos, amantes del conocimiento, que ha escrito una cantidad de libros enorme desde hace muchísimos años y que ha tocado diversos temas. Entre esos temas hay algo que se repite con regularidad, que parece no tener una gran presencia dentro del grueso de su obra, pero que es fundamental para entender las filias
y las rutas del pensamiento de George Steiner y tiene que ver con la música. Y por eso aquí en el estudio tenemos el gusto de recibir, por un lado, a Tomás Granados. Muchas gracias por estar con nosotros, Hola, Tomás. Guamantzin. Editor de Grano de Sal, aquí está con nosotros acompañándonos. Y Rafael Vargas. Rafael, tú eres el que ha hecho esta empresa, generar un libro con los diversos artículos que a lo largo de los años ha escrito sobre música George Steiner. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guamantzin, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, les cuento un poco cómo ha surgido la posibilidad de esta entrevista. Me encuentro con el libro hace unos meses, tengo la posibilidad de verlo, me atrapa y digo, caray, ¿qué es esto? Y empiezo a preguntar y resulta que es por el cumpleaños de Steiner, una especie de conmemoración. ¿Cómo viene la idea de hacer solo algo de música? Son procesos naturales, me parece. Como conversábamos hace unos minutos, leo a Steiner desde hace más de 40 años y estuve reuniendo, coleccionando, más bien sería la palabra, sus artículos y ensayos de diferentes revistas. En un momento dado me di cuenta de que ya tenía 14 o 15 textos sobre música y dije, bueno, es una de las vetas que se ve que le importan de manera especial a Steiner. Lo separé, andando 3 o 4 años más, otros 3 o 4 artículos y ensayos aparecieron y no sé, en el 2007 fue cuando pensé por primera vez en la posibilidad de convertirlo, de hacer un libro, dándole una pequeña estructura, en fin. Y lo maravilloso es que en el camino uno siempre cuenta con sus amigos. Me encuentro con Tomás, que funda Grano de Sal, y en una conversación justamente salió la idea de hagamos juntos este libro. Tomás, con la bondad y el entusiasmo que le caracterizan, dijo, vamos a hacerlo. A partir entonces ya de esa decisión empezamos a buscar todavía, porque nos dimos cuenta que evidentemente se nos deberían haber escapado algunos artículos. Y sí, en efecto, Steiner no solamente publicaba, digamos, en las revistas que uno habitualmente lee, no sé, el New Yorker o el Times Literary Supplement o cosas por el estilo, sino que también colaboraba en Opera News y en un periódico que es especialmente interesante, que desafortunadamente ya no existe, pero se publicó durante más de 70 años, The Listener, un periódico que editaba la BBC, un periódico semanal, una especie de suplemento de unas 18 o 24 páginas, que no solamente se refería a cuestiones radiofónicas o relacionadas con la radiofonía, sino a las artes en general. Y Steiner colaboró ahí varias veces. En este libro hay reunidos casi 28 para ser precisos, 28 escritos, pero yo creemos, Tomás y yo, que debe haber todavía por ahí unos 10 o 12 más dispersos. Tomás, hacer la edición de un libro de estas características, hablar con George Steiner, que es una persona que está activa. Cuéntanos también cómo es generar este vínculo, no solamente con la investigación, la recopilación, generar la edición, hablar con el propio Steiner. ¿Cómo ha sido escribir? Bueno, surgió primero de este entusiasmo compartido de Rafael y mío por la obra de Steiner y por la música. Hicimos una primera selección, no era la que resultó definitiva, se la planteamos a Steiner y que se comunica con este mecanismo modernísimo que es el correo ordinario. Hubo que mandarle una carta por buzón y al cabo de los meses llegó una respuesta, es decir, con esa enorme velocidad que es el mundo postal. Y su autorización diciendo que contactáramos a su agente y a partir de ahí propusimos nuevos textos, se armó el índice final y lo organizamos el libro según el tipo de texto. Es interesante porque la mayor parte de las piezas reunidas son reseñas de libros sobre música, pero no es una mera reseña que da cuenta de la materia de la que se está ocupando, sino que es un pequeño ensayo sobre el autor, sobre la época de la que se ocupaba el libro. Entonces, organizamos el libro en 3 secciones, una que tiene que ver básicamente con reseñas de libros, otra que es textos de programas de mano, alguna conferencia, algunos textos no necesariamente asociados a libros, y uno más que es una pieza rarísima, que es, yo lo denomino, es un ensayo para montarse en escena.
en el que intervienen un matemático, un poeta y un músico que hablan de los límites de su lenguaje, del lenguaje de cada uno de ellos. Entonces el libro, digamos que estaba disperso, nosotros decimos que es un libro inédito de Steiner, yo insisto que lo inventó Rafael Vargas y que Steiner descubrió que había escrito y nos autorizó a publicarlo. Entonces también es maravilloso celebrar los 90 años de Steiner, que son mañana, con un libro que él escribió y que no publicó porque no se había dado cuenta de que existía. Ahora lo que sigue es que exista en inglés, que exista en francés, que se traduzca a otros idiomas, ¿no? Entonces es un modo desde México de celebrar esos 90 años de trabajo intelectual de George Steiner. George Steiner estuvo en nuestro país hace muchos años, nuestro querido amigo José Gordon, entonces conductor de este espacio informativo, estoy hablando de finales de los años 90, 97, 98, más o menos, tuvo esa conversación. Desde entonces yo traigo en la memoria siempre y constantemente este trabajo que ha hecho Pepe Gordon. Me he dado la tarea de seleccionar un fragmento para compartir al público quién es George Steiner y a partir de este fragmento también hacer algunas preguntas sobre el libro. Así que vamos a escuchar a George Steiner. The world is a fascinating place, and every language gives you a different life, inner life. In a secret bank safe, this is going to be scandalous, so maybe you will censor me. No. But there is, I have left a chapter which I've never dared publish on a question which has never been studied, making love in different languages. The Don Juanism of language. We do not make love in French as we do in English or German or Italian or Spanish or Russian. The taboo languages are different. The cadence, the rhythm, the pace is completely different. This is an enormous subject which nobody has dared touch. But it is a very important subject because language seems to lie at the frontier, the frontiera, between body and soul, between psyche and sexual organs, between the nervous system and consciousness. This is where they all meet. And if we knew more about the inner rhythms of language and physiology, we would begin perhaps to understand some very great secrets. Nabokov has written a lot on this, on the fact that he says his English Lolita is almost meaningless. He's so arrogant. He's one of the greatest writers of English. But he can be arrogant. He says in Russian, it makes complete sense. He had thought it in Russian. And he said, the words for loving in Russian are like having a soft orange in your tongue. And we can't translate them, he says. English is a brutal, vulgar language for it. This is exaggerated, but the punta, the point, is very, very intelligent. So much that you can't translate. Ahora continuamos con esa provocación. Rápidamente comento este libro nuevo de música de grano de sal, George Steiner. Hay un artículo que tiene que ver con lo que escribió en el New Yorker. Y también hay otra cosa que me llama la atención, también dentro de esta edición Ciruela, Fondo de Cultura Económica, está este libro en donde habla sobre la transmisión del conocimiento a partir del profesor y del alumno, cómo podemos prácticamente llegar de la actualidad hasta el pasado si seguimos estas rutas. Y comento estas dos cosas, nos quedan de a 3 minutos para despedirnos, de la siguiente manera. Uno, de que cuando uno lee este libro, que además es riquísimo porque tiene una cantidad de citas y notas de pie de página que ayudan a entender y a comprender mejor cada uno de los artículos que debió haber sido un trabajal. Se puede también establecer una ruta histórica de lo musical en el siglo XX desde la perspectiva de Steiner, pero atendiendo la provocación de este inserto que he seleccionado, también es como tratar de entender diferentes formas o ideas de lo musical o de la música a partir de los autores o de las visiones de las compañías o de las óperas que también plantea este libro. Estamos frente a formas diferentes de entender el conocimiento de esto que llamamos música, ¿no? Claro, claro. A Steiner la idea de la apreciación musical le importa sobremanera. Es muy importante, sobre todo en una época en que
es algo que subraya mucho Steiner en este libro. En una época en que tenemos acceso, por lo menos aparentemente, a cualquier pieza musical de cualquier lugar del mundo, de cualquier época, cuando tenemos esta posibilidad de disfrutar cualquier cosa prácticamente, necesitamos, más que nunca, tener esa capacidad de apreciación. Sin una educación es imposible, en verdad. Digo, todo lo demás sería naufragar en el mar, se vuelve un laberinto infinito. Necesitamos tener una guía, una ruta que nos permita acceder al universo musical. Es una de las propuestas del libro que tú ya describiste muy acertadamente, es tratar de ver esta historia de la música, por lo menos en Occidente, a través de las páginas de este libro. Y creo que se logra bien. Y por ejemplo, hay un artículo donde habla de eso en particular, cuando dice que hay un libro pendiente de escribirse sobre Viena, el papel de Viena como síntesis de un estado del ánimo cultural, social. Se ve que a Steiner le gusta hablar de los libros que no ha escrito, este es un caso, pero esta idea de, para entender la música, para disfrutarla, nada como ponerse en los zapatos del compositor, del intérprete, cuando se creó. Y creo que Steiner logra eso muy bien, lleva al lector a escuchar las cosas en el momento en el que von Webern está haciendo su música, en el que Britten hace su música. Eso creo que es muy acertado y creo que es uno de los intenciones importantes de su libro. Porque queda poco tiempo, no me gustaría dejar de invitar al público. Mañana es 23 de abril, no solo es el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, ojo, esa segunda parte es bien importante, ¿no? Los derechos de autor. Pero mañana es cumpleaños de George Steiner, cumple 90 años, y vamos a presentar el libro en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo con dos personas que van a darle, yo creo que una interpretación, ya que estamos hablando en términos musicales. Yael Vitrán, una musicóloga, ella misma música, y si quieres también. Y Mario Lavista, Mario claro. Lavista, el compositor Mario Lavista, van a estar ellos dos este martes, y el viernes con Lourdes Ambrís lo va a comentar en la librería del Sótano. Entonces, creo que no hay mejor modo, yo digo, no hay modo más musical este año de celebrar el Día del Libro que estar mañana con Yael Vitrán, con Mario Lavista y con el traductor. Está bien el comentario que haces, la lectura en español de estos textos es magnífica, porque Rafael hace que el texto parezca concebido en español. Y bueno, insisto, hay una revisión acuciosa de todo lo que dice Steiner, con citas a obras, a ediciones en español de las obras que cita a lo largo de todo el libro, que es verdaderamente gratificante y da mucha curiosidad para leer otras cosas más. Y para oír más De eso música, se trata, ¿no? Y en el sitio de internet de la editorial tenemos ligas a varias de las piezas analizadas por Steiner, de tal modo que alguien puede leer el libro, poner esa liga, escuchando la música que él comenta. Entonces me parece que complementa pues la experiencia de la lectura. Pues enhorabuena por ese trabajo y ya estaremos muy pendientes cuando se edite en su versión en inglés y en español, en francés y en otros idiomas. Esperamos que la edición tenga tanto éxito que podamos hacer una edición aumentada muy pronto, vamos a ver. Perfecto. Dependerá de los lectores. Pues Rafael, Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya llegamos al final de Noticias 22. Rafael, Laura, muchas gracias. Gracias, Tomás, Rafael, gracias, Tomás. Tocayo. Enhorabuena. Gran Y rapidísimo, recomendación. antes de despedirnos, les informamos aquí que se había dado a conocer los ganadores del Sony World Photography Award. Ya se entregó el premio, vamos a ver las imágenes de estos reconocimientos que equivaldría al Oscar de la fotografía para la alta calidad de trabajos. Aquí estamos viendo el de Víctor Medina, mexicano, en la categoría abierta nacional, con la foto Paisaje de Fuego. Y ahora vamos a ver a Cristian Vizque, quien obtuvo el segundo lugar de la categoría profesional a nivel mundial en el tema Mundo Natural y Vida Silvestre, con eso que se llama Embajadores del Océano. Ahí está, hermosas ¿Qué imágenes? Precioso. Bueno, ahí está, imagen, música, literatura, todo aquí en Noticias 22. De nueva cuenta, gracias a Rafael y a Tomás. Gracias, Weman. Gracias, Laura. Muchas gracias. Hasta a mañana. ustedes. Muy buenas noches.